en la Casa Blanca. Para hablar de este tema recibimos a José de Bastos, quien es periodista, analista político en Washington, D.C. José, un gusto inmenso conversar contigo como siempre. Bienvenido. Hola Lilia, muchas gracias a ti por la invitación, como siempre. ¿Cómo se está viviendo esta campaña que ha resultado atípica? Porque inicialmente a principios de año pensábamos que la fórmula presidencial iba a tener también la cara de Joe Biden aspirando a la reelección. No ha sido así. Acaba de darse el debate entre quienes están postulados para la vicepresidencia. ¿Qué se respira en los Estados Unidos a semanas ya de las elecciones? Sí, como dices, lo primero es que la elección es atípica porque no es habitual que el presidente en funciones, quedándole un periodo más, no sea el candidato. Obviamente no es habitual que se retire a pocos meses de la elección, y tampoco es habitual que un presidente que perdió su reelección vuelva a intentarlo otra vez más. O sea, Donald Trump está en su tercera elección presidencial consecutiva, algo que prácticamente nunca se ha visto en la historia de Estados Unidos. Sin embargo, por otro lado, es típica, al menos en comparación con los últimos, diría yo, 20 años, en que va a ser, lo único seguro es que va a ser una elección muy pareja, como están dando las encuestas, y que, como siempre hay que recordar, la victoria no la determina el acumulado de votos a nivel Ujú. nacional, sino los 50 estados más Washington, D.C., ¿no? Como un acumulado de 51 elecciones distintas, y solamente 6 o 7 estados están en duda quién va a ganar, ¿no? Que son los que van a determinar eso, y los candidatos obviamente están muy enfocados en esos estados, y la campaña se vive de forma muy distinta ahí que en el resto del país, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Washington, D.C., obviamente la cobertura es muy amplia, pero la campaña en las calles como tal se siente poco, porque aquí no están realmente haciendo campaña ni Donald Trump ni Kamala Harris. Hay temas que han sido claves en esta elección. Se ha hablado mucho de la importancia del voto latino en esos estados que resultan decisivos, pero también en temas que prácticamente son trascendentales. Los derechos de la mujer también han tenido muchísimo protagonismo y han sido un tema de esta campaña, y también lo ha sido la migración. ¿Cuál es la opinión de la gente con respecto a esto? ¿Y hay quien decida su voto más que por el candidato por estos temas en disputa? Sí, sí, sin duda, ¿no? El tema de los derechos de la mujer, por ejemplo, viene dado porque la Corte Suprema hace un par de años, digamos que tumbó las protecciones a el acceso al aborto que había a nivel nacional, y ahora depende de cada estado la legalización o no del aborto, y más o menos la mitad de los estados del país, de tradición o de gobiernos republicanos, lo han prohibido o lo han limitado casi para prohibirlo, ¿no? Y eso se ha convertido en un tema muy importante de campaña, clave para los demócratas, para Kamala Harris, que básicamente su defensa es que, estando ella en la Casa Blanca, intentará legalizarlo a nivel nacional, pero sobre todo, digamos, impedirá que se prohíba a nivel nacional, ¿no? Entonces, sin duda, ese ha sido un tema muy importante, digamos, en la agenda de la población. Y como mencionabas, la migración es el otro, que creo que también es el que ha dado más fuerza a Donald Trump, porque ciertamente en estos últimos 4 años la llegada de migrantes a la frontera sur de Estados Unidos rompió récords, ¿no? O sea, llegó más gente buscando entrar a Estados Unidos, pidiendo asilo o simplemente migrando, más que nunca antes. Y hasta hace poco fue que el gobierno federal realmente tomó algunas acciones más contundentes, y en general incluso muchos demócratas pues sí querían o quieren un cambio en esa política. Y como mencionabas, los latinos, la Ujú. opinión entre latinos también varía mucho en el tema de migración, ¿no? Se suele suponer que por ser migrante los latinos son pro migración, pero realmente es mucho más compleja la Sí. opinión, y por eso muchas encuestas muestran que el apoyo a Trump ha crecido entre latinos en estos últimos 4 años. Bueno, en estados como Florida, el Partido Republicano y Donald Trump obtuvo victoria cuando llegó a la Casa Blanca. Sí, y tanto así que Florida solía ser uno de estos estados donde la elección se peleaba mucho y estaba muy pareja, y ahora mismo se sobreentiende prácticamente que lo va a ganar el Partido Republicano, ¿no? Ha habido algunas encuestas recientes que muestran a Harris mejorando, pero va probablemente a favorecer a Donald Trump, en parte sí, porque el apoyo entre latinos de Florida es muy amplio para el Partido Republicano, y un poco para esta mano dura en contra de la migración. Otra de las características de esta campaña es que ha habido un solo debate entre los candidatos presidenciales y un solo debate entre los candidatos a la vicepresidencia. Este último hace apenas
1 o 2 días. ¿Qué impresiones dejó este encuentro entre Walz y Vance? Bueno, creo que en general lo hicieron, digamos, ambos lo suficiente como para que no poner en problemas a sus compañeros de coalición, ¿no? Que un poco es el primer objetivo de cada uno de los candidatos a vicepresidente, ¿no? No decir algo o hacer algo que pueda realmente quitarle puntos al candidato a la vicepresidencia. Ha habido mucho debate sobre la forma de J.D. Vance, el candidato a vicepresidente del Partido Republicano, de un poco la diferencia en formas con respecto a Donald Trump, ¿no? Un poco recordando a lo que era el Partido Republicano antes de la llegada y un poco de la toma de Trump que hizo, y también que en general eso ayudó a que el tono entre ambos fue de cierta manera cordial. Sí. Hubo saludos al inicio, hubo saludos al final, muchas veces ambos dijeron, estoy de acuerdo contigo, o sea, fue un debate realmente fuera de la época que hemos estado viviendo en los últimos años en Estados Unidos, pero probablemente con poco impacto en las encuestas. Porque además también hay que recordar que dentro de los demócratas, Tim Walz es de los más conservadores. Sí, bueno, digamos que tiene una visión moderada, aunque los republicanos lo han intentado pintar un poco como extremista, pero obviamente su historia personal, el estado de que gobierna de Minnesota como gobernador, suele ser bastante moderado, o sea, no tanto progresista, tanto a la izquierda, pero también es una figura poco conocida. Realmente fue algo sorpresivo que lo nombraran vicepresidente, entonces todavía no existe una imagen, digamos, muy clara entre la población, no se le conoce tanto, y ha sido difícil un poco de descifrar si se le coloca, digamos, como moderado o como más hacia la ala progresista, ¿no? Y también, otra de las cosas que hace esta una campaña típica, José, es que estamos hablando de un candidato expresidente que además ha sido juzgado por delitos y tiene otros tantos casos pendientes. Sí, eso lo ha hecho típica y creo que ha sido, no sé si decir una mancha, pero de cierta forma problemático que muchos de los juicios que tiene Donald Trump no han llegado a su fin. Solamente uno realmente finalizó en Nueva York de un caso de manejo de fondos, pero sobre todo los casos relativos a aceptar o no su derrota electoral en el año 2020 sigue abierto, ¿no? El caso no va a tener no va a haber juicio antes de la elección, por lo cual si gana Donald Trump, como es un tema federal, él mismo puede y seguramente cerrará ese caso, o sea, no continuará esa investigación, no habrá un juicio, no habrá una sentencia en ese caso, lo cual creo que sí es un problema, dado que hubiera sido obviamente muy importante que un tema vinculado a una elección presidencial con una persona que vuelve a ser candidato a la presidencia, pues queda así, queda abierto, queda sin respuesta antes de la elección, ¿no? Pero sin duda eso ha hecho muy atípica este proceso electoral. ¿Se ha cuestionado el proceso electoral, el sistema electoral, toda vez que, bueno, Donald Trump lo hizo cuando perdió las elecciones? ¿Ese ha sido un tema importante en estas elecciones o hay confianza? En general yo creo que la población sí confía en las elecciones y más bien el entorno de Trump ha intentado que él deje un poco de lado ese tema porque saben que no le favorece, ¿no? Más allá de que parte de la base de los, digamos, seguidores más férreos del Partido Republicano sí crean que le robaron la elección, no así entre la mayoría de la población, no así entre el grupo, digamos, de independientes que todavía no sabe por quién votar. Entonces es un tema que más bien le genera problemas a Trump, pero que él realmente no ha podido superar, perdón. Y en general, muchos, incluso republicanos, y así lo señalan las encuestas, dicen que quizás tienen algunas dudas del sistema, pero en general sí hay confianza. Todas las demás elecciones realmente fuera de esta presidencial, el candidato derrotado admite su derrota, o sea, no ha habido problemas en elecciones de gobernadores, de alcaldes, del Congreso. En estos últimos 4 años no ha habido realmente mayor controversia, solamente, digamos, la queja de Trump, basada realmente en nada, de que él ganó esa elección, ¿no? Sí, bueno, José, muchísimas gracias por estos minutos conversando de, bueno, esta campaña por la presidencia de los Estados Unidos, unas elecciones que están pronto a llevarse a cabo y nos tienen, no solo a nosotros, sino al mundo entero, muy atentos de quién vaya a estar ocupando para el próximo periodo presidencial la Casa Blanca. Muchísimas gracias a José de Basto, periodista, analista político, radicado en Washington, D.C. 6:35 minutos de la tarde, nosotros hacemos una pausa y ya venimos con más de Pensini con todo. Empezamos el año en su compañía.
Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.